Buenas tardes, mi nombre es David Fernando Hurtado Gómez. Me encuentro con el profesor Samuel Vivas, docente del programa de salud ocupacional del Centro Regional Cali, quien nos compartirá sus impresiones frente a la propuesta de esta segunda etapa de la misión en el diplomado de aulas virtuales. Licenciado Samuel, sabemos que dentro del contexto universitario un aspecto relevante que nos atañe a todos es el proceso evaluativo. ¿Cómo crees, profesor, que debería ser la evaluación en este contexto? Bueno, la evaluación en el contexto universitario nuestro, que es el contexto de la educación virtual y a distancia, es un poco compleja, porque si bien tenemos algunos momentos de presencialidad en el que podemos tener relación directa con el estudiante, nuestra evaluación debe hacerse mucho desde el aula virtual. En ese sentido, evaluar la integralidad no es fácil. Yo pienso que hacia allá debe enfocarse nuestro quehacer, es decir, cómo lograr que podamos evaluar a un estudiante en sus competencias desde el saber, el saber cómo el estudiante conoce, qué tanto conoce del contenido de enseñanza y aprendizaje, también qué tanto sabe hacer, o sea, el saber hacer, que es muy importante, y eso ahí es donde se comienza a complejizar el asunto nuestro de la evaluación, porque no es fácil evaluar el saber hacer del estudiante. Uno puede evaluar ciertos productos elaborados por el estudiante, pero eso no te da cuenta realmente si lo hace bien en un contexto aplicado, por ejemplo, en el sector de la seguridad o en el trabajo, en mi caso. Y mucho más complejo aún, el tema de poder evaluar el saber ser, o que sería la completud de la competencia, o sea, el conocimiento, lo procedimental y todo lo que tiene que ver con principios, valores éticos aplicados en el contexto. Ahí pienso yo que se complejiza mucho más nuestro quehacer evaluativo, pero hacia allá debemos apuntar. Es cómo podemos evaluar esas tres áreas de nuestros estudiantes en los contextos de conocimiento específicos. En mi caso, pues, cómo lo aplicarían ellos en la seguridad y salud en el trabajo, a nivel personal, a nivel del conocimiento y a nivel profesional. Pero esas tres áreas son fundamentales en la evaluación: el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Hay mucha gente que sabe mucho, pero no sabe aplicarlo al contexto, y mucho menos lo hace con principios y valores éticos. Hay personas que saben hacer bastante, pero no tienen el conocimiento, y hay personas y mucho menos la ética, ¿no? Ok, eso nos llevaría a pensar, y más aún cuando la dinámica de la evaluación, sabiendo nuestra población, que no sabemos cuáles son sus condiciones, en qué se están desarrollando sus propias competencias, a veces pues, se lo hace aún más complejo ese proceso. Dentro de esas prácticas evaluativas que tenemos, ¿cuáles son las que más te agradan para desarrollar en tu proceso? Bueno, me gusta mucho la evaluación en los foros, de decir que pues esta metodología nuestra es muy desde lo virtual, ¿no? Entonces es como la participación, y no es cualquier escribir por escribir, sino poderse sentar y leer detenidamente lo que los estudiantes pueden escribir, y poder tener una interlocución con ellos en esos contextos asincrónicos o asincrónicos. Pero es muy importante, a mí me ha gustado, por ejemplo, la herramienta de los foros, ¿sí? Poder que ellos puedan dialogar con compañeros, que puedan argumentar, contraargumentar, y allí uno se da mucho cuenta de en verdad la apropiación, por ejemplo, conceptual que van teniendo. Me agrada también la participación ya en las tutorías presenciales, no simplemente dejarlo allí, sino como que podamos también interactuar, o sea, la interacción, y no soy muy dado a que, por ejemplo, algo que me desagrada de la evaluación es tener que poner una nota, o sea, y la valoración, calificar algo numérico. Entonces usted sacó 1, sacó 2, sacó 3, sacó 4, sacó 5. Me parece que la evaluación debe ser mucho más integral, y yo he hecho trabajo de la siguiente manera: usted califíquese a sí mismo, cómo se evalúa usted,
con base en unos criterios que uno puede establecer. Cómo lo califican sus compañeros, es decir, cómo lo evalúan con base en los criterios, y también pues lógicamente mi evaluación. Cuando se logra hacer eso, que no siempre se logra hacer en todos los contextos, pero cuando se logra hacer esa evaluación uno tiene un contexto mucho más amplio, mucho más integral, y es visto no solo que, bueno, no solo me ve mi docente, mi tutor, soy visto por mis compañeros, entonces en el foro cómo participé, cómo he sido responsable y demás, y con base en los criterios que se establecen en clase o en el aula, pues en el ambiente del aula, se pueda uno evaluar. Sí, no me gusta mucho esto de que, bueno, entonces usted hay que ponerle 1, 2, 3, 4, 5, sino que así, o sea, me gustan las evaluaciones dinámicas participativas. Muy bien, eso haría referencia a los procesos de coevaluación, de heteroevaluación, muy importantes también en el proceso de evaluación. Y añadiendo lo que dices, ¿cuáles las prácticas evaluativas no te gustan, no te agradan desarrollar? Por ejemplo, bueno, a veces tiene uno que recurrir a ellas, ¿no? Por ejemplo, las evaluaciones, los parciales, las evaluaciones de preguntas de selección múltiple, por ejemplo. Bueno, uno trata de hacer preguntas que sean más bien preguntas comprensivas, que se acerquen un poco a la argumentación, pero no es fácil. Entonces, uno termina haciendo a veces, porque hay requisitos, porque se debe cumplir ese tipo de evaluaciones que terminan siendo numéricas y muy pegadas a quizás a un contenido muy específico. Esas prácticas quisiera, bueno, las utiliza uno porque las debe utilizar, pero no creo que sean de mi agrado. Okay. Creo que es muy valiosa la colaboración que el compañero Samuel, licenciado Samuel Vivas, nos tiene. Entonces le agradezco a todos sus comentarios y aportes que puedan hacer en este foro al cual estamos todos invitados. Un abrazo para todos. Muchas gracias.